El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Y vamos a escuchar palabra de Dios hoy, palabra de esperanza, palabra de bendición. Según nos cuenta la Escritura, el apóstol Pablo, durante todos los años de su vida como creyente, como un siervo de Dios, le tocó atravesar diferentes luchas, diferentes adversidades. Dice la Biblia que finalmente, después de tanto peregrinar por la vida y de aceptar la voluntad de Dios, él entiende que caminar con Dios no solamente le traía bendición, sino el hacer la voluntad de Dios le garantizaba victoria, le garantizaba llegar al lugar donde él quería llegar. En su corazón él se había propuesto llegar a predicar en Roma. Dice la Biblia que después de ciertas circunstancias que le toca atravesar al apóstol Pablo, finalmente lo envían a Roma, pero lo envían como un prisionero a Roma. A pesar de que el apóstol Pablo estaba prisionero, no estaba prisionero en la fe, porque estaba libre en Dios, estaba fortalecido en Dios. Cuenta la Biblia así en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27, que en un momento el apóstol Pablo, tomando una nave, se dirige hacia Roma. Iba como un prisionero y de repente estaban a punto de salir de una isla, y la Biblia lo relata así en el capítulo 27 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 13 en adelante. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la Escritura: soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo recorrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso que suma hasta la eternidad de los cielos. ¡Aleluya! Digno es Dios, digno es Él. Dice la Escritura que hacía al apóstol Pablo, que él iba camino a Roma, y sin embargo cuenta la Biblia que zarparon de la isla llamada Creta, según relata el capítulo 27 del libro de los Hechos, verso 13, soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, llevaron anclas e iban costeando Creta. Según las Escrituras, esta gente que conocían de mar, sabían mucho de mar, sabían mucho acerca de la navegación, tenían que llegar a Roma y tenían que navegar por todo el mar Mediterráneo. Tal vez muchos de ellos durante mucho tiempo habían hecho esta ruta. Sin embargo, aquel día dice que ellos estaban buscando el momento ideal y sintieron una brisa del sur, según cuenta la Escritura, soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, elevaron anclas e iban costeando Creta. A ellos les pareció que ya tenían lo que esperaban. Ellos creían que ya tenían lo que deseaban.
habían sentido una brisa y dijeron, esta es la nuestra. Ahora salimos adelante, ahora vamos a llegar a donde queremos llegar. Pero sin embargo no era el plan de Dios, no era el momento de Dios. No había bendición en aquel viaje. El apóstol Pablo al final de la historia les dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta. Él les dijo, no es conveniente que salgamos ahora. Ellos dijeron, pero ¿cómo que no si sentimos la brisa del sur? El apóstol Pablo les dijo, no, esto es un engaño, esto va para mal. Esa era una señal satánica, iba para mal, iba para maldición. El plan de Dios era otro eran los planes del Señor. Sin embargo, cuenta la Escritura que esta gente, confiada en la pequeña brisa que sintieron, decidieron emprender viaje, tomaron la decisión, una decisión apresurada, una señal leve. Creyeron que Dios les estaba acompañando, creyeron que todo iba bien. Según sus mentes, era una brisa del sur, dice que era una leve brisa. Dijeron, ahora es el momento para zarpar, ahora es el momento para emprender, ahora es el momento para comenzar. ¿Sabes que mucha gente le pide señales a Dios en estos días? Y a veces uno considera y cree que Dios le está respondiendo, pero Dios no le está respondiendo. Considera y cree que Dios le está dando una señal, pero Dios no le da ninguna señal. Señales pueden recibir los que están en comunión con Dios. Satanás también quiere dar señales. Según cuenta la Escritura, que cuando Moisés fue ante Faraón, le dijo, Dios me ha dicho que liberes al pueblo. Así le dijo, Dios me dijo que liberes al pueblo. ¿Y quién es tu Dios? Mi Dios es el gran yo soy, dijo él. Y tiró su vara y se convirtió en serpiente. Pero según dice la Escritura, que él llamó a sus magos. Dijeron, esa señal también la hacemos nosotros. Sus magos también tiraron las varas que tenían y se convirtieron en culebras. Pero sin embargo dice que la serpiente de Moisés devoró a las de los hechiceros. El poder de Dios era más firme. La señal de Dios es más estable. La señal de Dios es más duradera. La señal de Dios te lleva hacia el fondo de la bendición, no hacia una bendición leve. A veces aparentemente las cosas van bien, Dios nos da señales buenas, pero luego nos damos cuenta que Dios no está ahí. Faraón entonces dijo, bueno, la señal la hicimos la misma, la única pequeña diferencia es que las varas, estos hechiceros se quedaron sin varas, nada más. Era la única diferencia. Pero la señal era la misma. Ellos confundidos, creídos. Faraón estaba creído que la misma señal que hacía Dios la podían hacer los hechiceros. Pero Satanás está también interesado en confundir a los hijos de Dios. Sabía el diablo que había un plan del Señor en que el apóstol Pablo tuviese que llegar a Roma, pero Satanás no quería. Esa nave no era una nave que llevaba un cargo muy importante, o que aún en estos días están encontrando en el mar Mediterráneo toda clase de riquezas, de barcos que tiraron su carga al mar, o por una tormenta o por una tempestad, tuvieron que dejar todo en el fondo del mar por no poder continuar. Dice la Escritura que acá ellos comienzan a tirar todo lo que tienen de la nave. Todo lo que tenían de la nave lo comienzan a tirar al mar, porque era o llevar el cargo y perder la vida, o tirar todo al mar y tratar de salvar la vida. Satanás estaba interesado en confundir y hizo soplar una brisa leve del sur. Esa hermosa brisa, dijeron, esto es, ya está. Y el apóstol Pablo decía, no dejemos Creta, por favor, no. Ellos dijeron, pero ¿cómo no? Ya está. Y ahora era el momento de zarpar. Una señal que era una señal confusa. Satanás tratando de entorpecer la obra de Dios. La Escritura cuenta que cierto varón le pide una señal al Señor, hace muchos años, hace mucho tiempo, le pide una señal a Dios y dice, ¿dónde estás, Dios? Quería ver que Dios se manifieste. Dice la Escritura que entonces él estaba escondido en una peña y siente que había un terremoto y dice, este debe ser Dios. Y dice que sale afuera a ver si estaba Dios, y Dios no estaba en el terremoto. Luego comienza a sentir un fuego impetuoso que empezó a incendiar todo, y él sale afuera, mas Dios no estaba ahí. Dice la Escritura que Dios no estaba en el fuego, Dios no estaba en el terremoto. Luego
se escucha un huracán que comienza a arrastrar con todo lo que tenía y él dice, bueno, este debe ser Dios, y sale afuera, y Dios no estaba tampoco en el viento recio, en aquel viento tempestuoso. Sin embargo, dice que luego siente un silbo apacible y delicado, y ahí sale afuera de la cueva, de la peña, cubriendo su rostro, porque Dios le había aparecido. No estaba en el fuego, no estaba en el terremoto, no estaba en el viento recio, pero estaba en el silbo apacible. Estos que iban en la nave sintieron una brisa suave del sur y dijeron, Dios está aquí, acá está lo bueno. Y emprendieron camino. Dice que iban costeando Creta, contentos. Ese era el momento, ese era lo que estaban buscando. Pero cuenta la Escritura, versículo 14, hasta ahí iba todo bien, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón. Todo estaba bien, todo iba muy hermoso. ¿Sabes cuántas personas están escuchando este mensaje a través de la radio, de diferentes medios, y que todo les iba bien hasta que de repente vino la maldición? Les golpea la maldición con todo. Y ellos se preguntan, pero si todo iba bien, ¿qué pasó? Todo andaba bien, todo iba de viento en popa, pero algo pasó. Algo pasó que de repente llegó el quebranto, llega la destrucción. Dice la Escritura así, no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. No fue fácil para ellos, eran personas de mar, ellos estaban acostumbrados. Este barco no era el primer viaje que hacía, los marineros no era el primer viaje que hacía, el capitán tampoco. Ellos estaban confiados en lo que sabían, en lo que conocían. Sin embargo, dice la Escritura que no contaban con el viento huracanado, no contaban con aquella tempestad que se desató contra ellos. Y trataron de luchar, trataron de poner la nave rumbo a donde debían ir, pero no pudieron. Lucharon y lucharon hasta que no pudieron más. Todo iba bien, todo aparentemente iba muy bien. Hace unos días una hermana me decía, pastor, las cosas a mi marido le están yendo mal. Yo la escuchaba y me decía, ¿sabe lo que pasa? Que emprendió un negocio y le iba todo bien y se empezó a jactar. Como todo le iba bien, se empezó a poner como soberbio. Y él había hecho una sociedad con Dios. Y como todo le iba bien, rompió la sociedad y no más. Si le iba mal, somos socios. Pero como le fue bien, rompió la sociedad con Dios, me decía. Y bueno, y ahora todo está mal, dice. Todo está mal. Aparentemente las cosas iban bien. Y la brisa soplaba del sur. Él estaba muy bueno para navegar. Pero si no confías en Dios, si no pones a Dios por sobre todas las cosas, el diablo vendrá Satanás como un río, dice la palabra. Vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Dios plantará bandera contra él. Levantará bandera. Si estás en Dios, el que ha sido engendrado por Dios te guarda y el maligno no te toca. Aleluya. Digno de ser. Así que esta hermana decía, y ahora está todo mal. Ahora golpeó un viento huracanado y las cosas no mejoran. Y no puede poner, como dice acá la Escritura, habiendo y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento. No pudiendo poner la proa al viento. Dice que lo que hicieron ellos, se dejaron ir, se dejaron llevar por el viento. Esto que está hablando la Escritura no solamente lo está hablando para personas que en un momento abandonan a Dios o abandonan la bendición de Dios. También está hablando acerca de personas que en un momento caminaban en la fe, caminaban bien, pero luego por una tempestad, por una lucha, por una adversidad, por situaciones críticas, difíciles que les tocó vivir, ven que como un viento que golpea contra ellos. Y parece que la corriente, la Biblia dice que no solamente hay vientos espirituales, la Escritura cuenta que hay corrientes de este mundo que nos arrastran, que nos llevan, y hay veces que uno lucha y dice no. Así le pasaba a cierta mujer que estaba en un ambiente terrible de su trabajo en una clínica y los
compañeros todo el día hablaban de parejas, de relaciones extramatrimoniales, de adulterio, de fornicación, y ella no. Pero no era el plan de Dios que ella estuviese ahí, no era el plan de Dios que ella tuviese que luchar con eso. Pero ella quería poner la proa al viento y no podía. Ella decía, el marido le decía, ¿por qué no dejas el trabajo que no te es de bendición? Ella decía, no, porque como nos va bien, como estamos prosperando, como las cosas mejoran, ¿para qué lo voy a dejar? El marido no estaba muy conforme y ella trataba y creció por momentos manejar la situación, hasta que en un momento no pudo manejarla más. Y cuando no pudo manejarla más, se dejó llevar y entró en el juego de ellos. Y no faltó después mucho tiempo para que cayese en pecado con uno de los doctores de ahí. Ahí terminó la historia. Hubiese sido conveniente, dijo el apóstol Pablo, no zarpar. Dijimos, hubiese sido conveniente no tomar esa decisión equivocada. Hubiese sido mejor obedecer la voz de Dios. Pero no. Nos consideramos sabios en nuestra propia opinión y fracasamos. Nos equivocamos. Cometemos errores. Sentimos que algunas cosas andan bien y ya nos confiamos. Y tal vez son permitidas por Dios para que aprendamos a andar en lo que Dios nos manda y no en lo que a nosotros nos parece. La Escritura dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios nos alumbra. La palabra de Dios nos fortalece. La palabra de Dios es una guía para nuestras vidas. Dice la Escritura entonces, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón, siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Así, lucharon un poco, después dijeron, ya no podemos más. Ya para qué seguir luchando si en definitiva el viento puede más. Satanás, dice la Escritura, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es el plan del diablo, él te quiere destruir. Ese es el plan satánico. Destruir tu vida, consumir tu fe, tus esperanzas. Así como le pasó a cierto varón que él vivía en fe, vivía en victoria. Le pidió a Dios un trabajo, pidió a Dios una prosperidad. Y Dios lo prosperó con un trabajo. Pero de repente él empezó a darse cuenta que en el trabajo ganaba mejor y le ofrecieron otro cargo. Y él dijo, bueno, agarró otro puesto. Y después otro, con más responsabilidades, con más carga horaria. Cuando este varón se junta con otra persona, le dice, ¿sabes qué? Me parece que tu trabajo no te conviene. Él quería servir a Dios. Él quería buscar a Dios. Y este otro le decía, se me hace que tu trabajo no te conviene. A mí me parece que esto ya no es de bendición. Él decía, no, porque yo voy a prosperar y con la prosperidad voy a bendecir la obra de Dios y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Le decía el varón, pero no estás nunca en tu casa. No tienes tiempo para Dios, no tienes tiempo para tu familia. Él sintió una brisa del sur y dijo, esta es la mía. Acá prospero. Le compró un auto a la esposa. En la casa empezó a comprar todo lo que él quería. Todo. La esposa le pedía un pájaro verde y le buscaba un pájaro verde, lo que sea. Un perro verde le traía. Él de esa manera quería cimentar la relación matrimonial. De esa manera quería fortalecer la relación matrimonial. Pero no se dio cuenta que estaba fracasando. Él no se daba cuenta que había sido engañado por una suave brisa del sur nada más. Que no era el propósito de Dios que él navegase en esa ruta. Hay momentos que Dios te dice que debes esperar. Hay otros momentos que Dios te dice que debes tomar otra ruta. No siempre Dios nos da con nuestros caprichos. Hay gente que dice, ¿por qué Dios no me responde? Porque Dios no quiere malcriarte. Yo no le doy todo lo que mi hijo me pide. No le doy todo lo que mi hija me pide. Porque de esa manera los mal acostumbro. Dios te responde a veces que sí, a veces que no. A veces te dice que esperes y hay veces que Dios no te responde nada. A veces cuando mi hijo me pide cualquier tontera, yo me quedo callado. No le digo nada. ¿Para qué le voy a responder? Entonces cuando ven que me quedo callado se dan cuenta que están hablando pavadas. Dicen, entonces no, si mi papá no habla es porque no me está diciendo siquiera no. Ni siquiera la petición es digna de un no. No le llevo el apunte. A palabras necias, oídos sordos, dicen por ahí.
Me quedo callado y después se dan cuenta y dicen, no, se ve que hablamos cualquier cosa. Y olvidan el asunto. Hay veces que Dios ni siquiera se molesta en contestarnos, porque nuestras oraciones o nuestras peticiones son ridículas. Así como una mujer oraba para que su marido se muera. Señor, mátalo, llévatelo. Llévatelo. Llévatelo porque es muy carnal. Lo peor de todo es que la mujer era cristiana y el marido también era cristiano. Nada más que no era lo que ella quería. Ella quería un predicador lleno de fe, de poder, de autoridad. Y el marido era un hermano que buscaba a Dios en el momento que él se sentía bien, amaba a Dios. Y cuando estaba atravesado ya no quería ir a la iglesia, se rebelaba, peleaba con la esposa. Entonces empezó, llévatelo. Algunas hermanas, esto no es una idea que le estoy dando. Decía, llévatelo, llévatelo, llévatelo. Y así oraba, cuando le agarraba bronca, no sabía cómo hacer, decía, llévatelo, Señor, así me caso con otro. ¿Sabes cuál es lo peor de toda esta historia? Lo peor de toda esta historia es que después de un par de años su marido murió. Tal cual. Y esta mujer no sabía ahora cómo enmendar. No sabía qué hacer. Seguramente Dios no se lo llevó al marido. Seguramente fue una cuestión natural. Fue el tiempo que ya tenía marcado por Dios. Pero casualmente esta mujer antes había pedido que Dios se lo lleve. ¿Sabes? Después le costó lágrimas. Y aún años, y creo que aún después de tantos años, no termina de sanarse, porque ella cree que Dios se lo llevó, o asume la culpa, o el cargo de conciencia de decir, ¿por qué pedía yo a Dios que se lo lleve? ¿Por qué le pedía a Dios que se lo lleve? Imagínate que tengamos que decirle a Dios que se lleve a todos los que nos caen mal. Llévate a este señor, llévate a este también de paso, al hermano igual, al hijo y también porque es igual que el padre, llévate. Dios se va a entrar a llevar a todos. Algo tremendo. Y después se dio cuenta que no había pedido bien, que no era una forma de orar, de pedir, que no era el momento, que no era la ruta que tenía que seguir. Estos sintieron una brisa del sur y dijeron, esta es la nuestra. Este varón empezó a ver que prosperaba, le compraba autos, le compró un auto a su esposa, le compró todo lo que la esposa le pidió, todo. La quería tanto, la quería más que a Dios. Un día lo paré y le dije, ¿sabes cuál es tu problema de tu fracaso en la obra de Dios? Que vos amás más a tu esposa que a Dios. Y me miraba. El asunto es que después hablé con su esposa y me dice, sí, él me quiere igual. Porque entre tanto que la esposa tenía todo lo que él le pedía, lo que ella le pedía a él, ella se cansó. Él estaba lejos mucho tiempo, venía, traía el dinero, traía todo lo que necesitaba, y finalmente su esposo un día lo engañó con otro. Un viento huracanado golpeó la nave. Él intentó poner la prueba al viento y no pudo. Entonces, como no pudo, bueno, dijo, ya está. Dijo, bueno, pero yo igual te quiero. Y la mujer le decía, pero si yo no sé si te quiero. Vos me das todo, pero yo no sé si te quiero. Lo peor de todo es que los dos conocían a Dios. Pero él sintió la brisa del sur y dijo, esta es la mía, esta es la que yo sé. De acá voy a salir bien, voy a prosperar, mi familia va a andar bien, vamos a tener casa, un auto, 2 autos, lo que queramos. Está todo muy bonito. Pero ¿y Dios? ¿Dónde está Dios en la historia? No, Dios no está en la historia. Bueno, entonces esperar la tormenta. Porque ellos salieron sin consultar a Dios. Es más, el apóstol Pablo les dijo, no es de Dios que salgamos, no es la voluntad de Dios. Este era un varón lleno de Dios, no era alguien que le dijo por me parece, no, era un apóstol, un varón lleno de fe, un varón con una comunión tremenda. Les dijo, no es el momento para salir, no es el momento para zarpar, no es el momento para salir de Creta, esperemos el tiempo. No, dijeron ellos, ¿no ves la brisa? Brisa del sur. Brisa del sur significa que empuja las velas de la nave, navegamos tranquilos, el mar está calmo, ni siquiera un viento fuerte es como para levantar oleaje, una brisa suave. Vamos a ir como si estuviésemos haciendo un avión, suavecito.
Así decía una mujer una vez, una abuelita de 80 años, se subió por primera vez a un avión. Y los nietos le preguntaban, ¿y qué sintió, abuela? Ella no veía nada, no entendía nada. Dice, el tren venía suavecito, el tren, dice, no se notaba cuando paraban las estaciones, decía ella. Nunca se había enterado que había viajado en avión. Y a veces, como uno de estos era mi amigo, le preguntaba delante mío a la abuela, y abuela, ¿cómo es cuando vino para acá? Sí, es suavecito el tren, decía, suavecito venía. No se sentía el ruido de las vías, nada. Estos dijeron, tenemos brisa del sur, vamos a un viaje suave, hermoso. Pero ni bien emprendieron, el diablo te va a dar el dulce hasta que des el paso. Cuando des el paso, el diablo te pega el hachazo a la cabeza. Eso es todo. Dice que ni bien ellos zarparon, se terminó la brisa suave y entró el viento huracanado, que empezó a golpear la nave con furia, según dice la Escritura, versículo 14, capítulo 27, libro de los Hechos. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Luchamos, intentamos, no pudimos, nos resignamos. ¿Cuánta gente está luchando hoy contra el alcoholismo, contra las drogas, contra el cigarrillo? Intentaron dejarlo una vez, otra vez, no pudieron. Bueno, de algo me voy a morir. Se dejaron llevar. ¿Sabes con cuántas personas yo hablé que intentaron dejar el alcohol una, otra y otra vez? Y no pudieron. Y actualmente consumen alcohol, cigarrillo, drogas. Uno me decía que de las drogas uno nunca sale. Vos te metés y no salís más. Pero también hablé con otras personas que se metieron a los vicios. Trataron de dejarlos y no pudieron. Trataron de dejarlo otra vez y no pudieron. Hicieron el método, tanto el parche y tantas otras formas de querer dejar y no pudieron. Mas intentaron con Cristo Jesús y sí pudieron. Porque si el Hijo de Dios te libertare, serás verdaderamente libre. ¡Aleluya! Digno es Dios. Dice la Escritura, siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Dejarse llevar era la mejor solución, lo que ellos creyeron que era lo mejor, pero luego se van a dar cuenta que dejarse llevar no era lo mejor. Aparentemente, si ellos luchaban, el viento iba a despedazar la nave, pero si ellos se dejaban llevar, acá estaban bordeando Creta. La nave despedazada podía tener esperanza de salvarse. Pero el asunto es que después se dejaron llevar a tal punto en que la nave cayó prácticamente en alta mar. Nadie sabía ni siquiera dónde estaba. El marinero le preguntaba al capitán, ¿dónde estamos? El capitán miraba al cielo y no veía estrellas. Al otro día miraba al cielo y decía, bueno, cuando sea más de día. No aparecía el día, eran nubes cargadas de agua y no veía el sol. No fue un día ni 2 días, dice que por muchos días no sabían ni siquiera en dónde estaban. Yo intenté luchar un poco, pero después me dejé llevar. Intenté hacer las cosas bien y después no pude luchar más. Y te va a ir para peor. Te vas a ir hundiendo más. Te vas a ir alejando de la orilla y vas a entrar en alta mar y en alta mar. Si la nave se despedaza, no podrás llegar a la orilla fácilmente. Corre peligro ya tu vida. ¿Cuántas mujeres que se dejan llevar por otras le dicen, no, pero no seas tonta, hace esto, hace lo otro? Luego las otras hacen todo lo que le dicen. Y cuando les va mal, se dejaron llevar. No hay vuelta atrás. Las jóvenes se dejan llevar así como por los vientos, por las tormentas. Los jovencitos se dejan llevar por las tormentas. Y dicen, bueno, total, yo después a la droga la voy a controlar. Dice, yo no voy a ser tan tonta de quedar embarazada. Pero después te das cuenta que te vas alejando. Y cada día que pasa empeora más tu situación. Y cada día que pasa corres más riesgos. Y cada día que pasa te desanimas más y pierdes más las esperanzas. Pero bueno, por algo estás escuchando este mensaje en esta noche. La Biblia dice, tendrás confianza porque hay esperanza. Si estás escuchando esta palabra hoy, es porque esta palabra va a ser tu brújula. ¡Aleluya!
Dice la Escritura que se dejaron llevar por el viento, siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Dice que llegando a cierta isla llamada Clauda, se ocultaron del viento, se protegieron del viento. Aparentemente las cosas volvieron a estar mejor. Sí, se protegieron del viento. Y dice que lograron recoger el bote salvavidas, el esquife. A duras penas, dice, pero lo recogieron. Y entre que unos recogían el salvavidas, otros empezaron a amarrar parte de la proa y parte del barco que estaba dañado. Dice la Escritura, versículo 17, una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, ardieron las velas y quedaron a la deriva. Pasando por Clauda, tuvieron esperanza porque se protegieron del viento. Cuando se protegieron del viento, en lugar de decir, bueno, vamos a entrar a la isla y nos salvamos al menos, y esperamos que todo esto pase. No, dice que lograron arriar el bote salvavidas con dificultad. Otros dijeron, bueno, ahora sí preparamos la nave, la ciñeron, amarraron las partes dañadas de la nave. Y finalmente, dice que levantan las velas, porque tienen miedo de dar con las dunas. Esto que la Biblia dice aquí con la palabra, dice, Sirte, son dunas, son como dunas, como bancos de arena en el mar. Tenían miedo de dar con esos bancos de arena. Entonces dijeron, bueno, para que no golpeemos con algún banco de arena, vamos a levantar las velas y vamos a dejar que el mar nos siga llevando. Pero ¿por qué no parar? ¿Por qué no aprovechar que estaban cerca de esa isla que los protegió un poco del viento para hacer un alto? La Biblia dice, si te encuentras perdido, y si por una u otra razón de tu vida has perdido el rumbo, no sigas, dice Dios. Yo siempre, cuando ando viajando, ando por algunos caminos que no conozco, la palabra de Dios es mi guía. Cierto día viajamos con un hermano y me decía, pastor, ¿cuál es? ¿Si este camino o este? Mirá, le digo, yo no sé cuál es, pero a mí la Biblia me dice que yo debo andar por camino transitado. Entonces voy a agarrar el camino más transitado. De última, si algo me pasa, alguien me va a ayudar. Pero no por el camino solitario. Porque si algo te pasa, nadie te va a ayudar. Puedes estar tirado en un camino días y nadie pasa por ahí y nadie puede recogerte y ayudarte. Y el hermano que iba conmigo me miraba y dice, bueno, si la Biblia dice así, vamos. Camino transitado. Camino que otros lo recorrieron. Caminos que otros lo transitaron, caminos que otros lo anduvieron, lo vivieron. Camino que está probado y comprobado que es de vida eterna, de esperanza, de fe. Si no, no estaríamos en este lugar perdiendo el tiempo. Si la palabra de Dios fuese un fracaso, ¿para qué creer en la palabra de Dios? ¿Para qué servir a un Dios que no tiene la fuerza para llevarte por un camino y por sendas de bendición? Pero este camino es un camino probado y comprobado. Nosotros no somos los primeros ni vamos a ser los últimos que transitamos en este camino de la fe. Muchos antes que nosotros anduvieron por él y encontraron fe, encontraron esperanza. Luego, cuando me pierdo en el camino, otro día iba con un hermano y digo, no sé si me pasé de la ruta que se dividió o qué. Entonces me paro, porque la Biblia dice, y si andas perdido en el camino, paraos, dice la palabra, no sigas. No vas a ser como otro hermano que iban dos pastores y uno le dijo al otro, ¿para dónde era? ¿Izquierda o derecha? Y él estaba medio dormido, dice, a derecha, dice. Y le hicieron como 90 kilómetros, 100 kilómetros. Después lo despertó el otro y le dijo, che, mira dónde estabas. Estaba, no sé dónde andaba. Y el otro dijo, no, era a la izquierda, dice. Volverse los 90 kilómetros de vuelta. Y hay veces que estás esperando que después de ciertos kilómetros esté una estación de servicio y volver no podés. La palabra de Dios me dice que si me encuentro perdido, no siga avanzando, haga un alto, me debo parar, dice la Escritura. Y si andás perdido, y si te encontrás desanimado en lucha, en prueba, paraos en los caminos, preguntad y ved cuál sea la antigua senda y andad por ella y hallaréis descanso para vuestras almas. Vas a encontrar paz, gozo y esperanza. Aleluya. Digno es Dios. Ellos pasaron por la isla de Clauda y los protegió un poco del viento.
Dice la Escritura, habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Una vez subido a bordo, usaron de esfuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Otra vez. Esta vez ya dijeron, no al viento, no que no nos lleve más el viento a ninguna parte. Dijeron, no queremos golpear con algún banco de arena. Levantaron las velas que hay a la deriva ya. Antes era que el viento, decían que el viento me lleve, total el viento a algún lado me va a sacar, tal vez nos sacaba acá, a Tierra del Fuego, no sé. Ellos dijeron el viento, pero ¿a dónde te va a llevar el viento? ¿Hasta dónde? ¿Cuándo va a ser el alto? Algunos dicen, no, cuando tenga 30, ahí ya 35, 40, ahí ya hago un alto porque me voy a casar, voy a tener una familia. Pero el viento no va a parar. El mismo viento que te impulsó y que te llevó a donde Él quería a los 20, te va a llevar a donde Él quiera a los 40, a los 60, a los 70. Si sos un varón con malos pensamientos a los 20, lo serás a los 30, a los 40, a los 50 y a los 100. Si sos un degenerado a los 20, lo serás a los 60. No hay otra forma de escapar. No es que hasta donde el viento me lleve. El viento te seguirá llevando y no habrá límite. El viento te empujará, te empujará. El tiempo no cambia a nadie. Hay personas que dicen, no, con el tiempo se le va a pasar. El tiempo no cambia a nadie. El tiempo le da diferentes mañas a las personas, diferentes astucias. No cambia. El tiempo no cambia. El único que tiene poder para cambiar la vida es el Señor. Dice entonces que ellos arriaron las velas y esta vez ya dijeron a la deriva. Ahora el agua, a donde el agua quiere llevarnos. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a aligerar la nave. Ellos dijeron, bueno, ahora el agua nos va a llevar, para donde sea, alguna correntada, algo. Pero ni correntada tampoco, el diablo no va a parar hasta destruirte. Cuando pienses que se calmó todo, va a venir el otro golpe. Y hay personas que dicen, ¿por qué en el primer matrimonio me fue mal? En el segundo pensé que me iba a ir bien, me fue mal. Y en el tercero me estoy por separar ahora. Y te va a ir mal en el cuarto, y te va a ir mal en el quinto, y en el sexto, y en el séptimo. Y en la mitad de eso vas a tener alguna Clauda que va a calmar un poquito el viento. Vas a agarrar el bote salvavidas, lo vas a preparar y vas a decir, ahora ya con este bote, que venga la tormenta que venga. Y luego va a volver a azotar el viento de vuelta. Dice que esta vez, dice el versículo 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezamos a alijar. Ahora era una tempestad tan grande que ahora las cosas que tenían, ya no, en su nave, el cargo, todos los bienes que llevaban, los tesoros, ya no tenían valor. Es cuando uno llega a cierta etapa en la vida en que dice al final, ¿para qué me sirvió la casa, el auto, el título? Así decía cierta joven. No sé por qué, decía. Le hablaba a su hermano. Le decía, trabajé toda la vida, estudié, me esforcé, me sacrifiqué, tengo todo. Tengo auto, tengo casa, tengo trabajo, tengo un buen sueldo. Le decía, pero no soy feliz. No soy feliz. Y dice, ¿para qué quiero todas estas cosas? Judas vendió al Señor por las 20 piezas de plata y luego se dio cuenta que no le daba la satisfacción que le daba el Señor, las palabras de fe, la esperanza, lo que él sentía cuando escuchaba la voz de Dios. Dice que agarró las piezas de plata y fue a los sacerdotes y le dijo, ¿saben qué? Yo he pecado, he entregado la sangre de un hombre justo. Dijo, acá están, las voy a devolver. Y ellos dijeron, ¿pero qué nos importa a nosotros? Allá tú, le dijeron. Dice que él arrojó las piezas de plata, las tiró, así como estos. Después de tanta tempestad salían de una y entraban en otra. Cuando tuvieron una oportunidad de hacer un alto, no lo hicieron. Primero Dios les habló a través del apóstol Pablo. Luego apareció la isla de Clauda en la mitad del camino. Pudieron haber tomado una decisión. No. Dijeron, bueno, ahora es el momento que el agua nos saque de aquí. No sea cosa que demos con algún banco de arena. Ni bien salieron de ahí, una furiosa tempestad los golpeó de vuelta. ¿Cuándo iban a hacer un alto? Dios les estaba dando oportunidades para un cambio. No quisieron. No querían. No querían dar un paso distinto, tomar un camino distinto, obedecer. Dice que empezaron a tirar todo al mar.
este tesoro, ¿para qué queremos tesoros si nos vamos a morir todos? Todos empezaron a tirar. Dice que Judas tiró las piezas de plata. Y ellos dijeron, bueno, mira, hay piezas de plata, échenla a la ofrenda, dice. Póngala a la ofrenda. Así como las narcolimonas que reciben los católicos en México. Y vienen los narcotraficantes y vienen a diezmar, a ofrendar. Y bueno, esto es como dicen, una vez le hacían un reportaje a un cura y decía, bueno, nosotros recibimos las ofrendas y las limonas de los traficantes, porque el dinero una vez que entra a la iglesia ya es santificado, decía. Así, yo le escuchaba decir, no puede ser, Dios. Una vez a mí me quisieron diezmar de una persona que había ganado la lotería, ciertos premios en la lotería, y yo le dije que no. Y digo, y estos lo hubiese santificado ahí nomás, Señor. Y esto lo santifican y ahí nomás entra a la ofrenda de vuelta. Hasta el incrédulo dice, no puede ser que reciban narcolimonas, y ellos se justifican. Lo mismo hicieron los sacerdotes con las piezas de plata de Judas. Las vieron tiradas, dijeron, agárrenlas y echen la ofrenda, en el cajón de las ofrendas. Y Judas agarró y se fue y se ahorcó. ¿Para qué quería piezas de plata? ¿Para qué quería dinero si ahora no tenía paz? Si ahora no tenía esperanza, si ahora ya no tenía más sentido su vida. Ellos empezaron a tirar todo, así como la mujer cuando se pelea con el marido empieza a romper todo, no le importa nada, todo lo que no le pongas el auto, lo que sea, te va a romper todo. Así había un hermano que decía, pastor, mi mujer se enoja, me rompe todo, pastor, ropa, me rompe todo. Este hermano no tenía nada sano tenía. Y dice, pero bueno, yo también, dice, ahora empecé a usar la misma táctica. Cuando me enojo con ella, empiezo a romper todo. Bueno, seguramente entraba a la casa, estaba todo roto. ¡Qué tremendo! En medio de la crisis, de la situación difícil, lo que menos a ellos les importa es lo material. ¿Para qué quieren lo material si están mal con la persona que aman? ¿Para qué quieren lo material si la esposa que ama lo va a dejar? O si el marido que ama la va a abandonar. No le importa nada. A esta gente tampoco le importó nada. Empezaron a tirar todo. No creas que se hacía un viaje cada media hora desde Jerusalén o de Damasco hacia Roma. Era un viaje extremadamente largo, meses. Las naves valían mucho dinero. Llevaban esclavos, llevaban soldados, llevaban presos. Empezaron a tirar todo lo que tenían. Dice la Escritura así: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad al día siguiente, empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Ya no había más nada que tirar. Habían tirado todo. Y unos empezaron a mirar y encontraron los aparejos de las velas. Esa especie de poleas que se usa para levantar velas, para tensar las velas, para mantener el mástil derecho. Así que agarraron y siguieron tirando todo. Dijeron, si esto va a aliviar la nave y nos vamos a salvar la vida, entonces damos todo. ¿Sabes cuánta gente hoy está yendo a los brujos? Lo dan todo. Todo. Una vez vino una persona a la iglesia pidiendo una sanidad para su hija. Y contaba todo lo que había gastado. Decía, yo no sé cómo me va a salir a mí o qué tengo que hacer, cuánto me van a cobrar. ¿Por qué? Le decíamos, porque mi hija está enferma y tiene tal y tal enfermedad. Y nosotros le decíamos, pero Dios no cobra los milagros. Los milagros de Dios no se venden, no se compran. Tenés que tener fe, buscar a Dios. Esta mujer empezó a contarnos todo lo que había gastado. Había gastado como 30,000 pesos. En esa época eran como $30,000. En brujos, en curanderos, en manos santas, en videntes, en tarotistas. A uno le había dado tanto porque le prometió que con tal trabajo le iba a resultar. Y otro también. Si lees en las revistas, dicen, para unión de pareja, para siempre, 480 pesos. Dice, unión temporal, 280. Después dice, para que tu marido coma de tu mano, dice, para que tu amante coma de tu mano, tanto más. Y así. Para llevarlo con un collar de perrito, otro tanto más. Y así. Es lo que te ofrece. Dicen, hacemos pactos con el diablo. 100% los trabajos garantizados. Quedará así como hipnotizado, dice.
el novio o la novia. Y la gente lo cree. Y si a la persona que tiene problemas matrimoniales y que el marido le dice que no la quiere más, le ofrecen y le dice que por tanto dinero su marido la va a empezar a creer, esta mujer paga. Si al esposo le dicen que su mujer lo va a amar más con tanto dinero, lo paga. Hace lo que sea, hasta las últimas monedas. Esta mujer había dado todo lo que tenía. Llegó a la iglesia, empezó a buscar a Dios, se congregó un tiempo, seguía buscando, venía en cada reunión. Un día paró aquí al frente, en un lugar así como donde estoy parado yo en el púlpito, y dijo: Dios acaba de sanar a mi hija. Y le decimos: ¿cuánto te ha cobrado? Nada, nada. Lo que de gracia recibiste, date gracia. Aleluya. Digno es Dios. Habían tirado todo y empezaron a tirar los aparejos de la nave, las sogas, todo lo que tenían lo tiraron todo. Sigue diciendo la Escritura: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. No había sol, no había estrellas, pero lo que sí había era una tempestad terrible. No había esperanza de salvarse. Ya estaba la muerte. Lo único que quedaba era el desastre. ¿Cuántas personas crees que están escuchando este mensaje? Que están en un hospital, en una clínica. Quienes han visto ya, miran al final del camino y dicen: ¿qué voy a hacer de mi vida? Voy a terminar mal. Voy a terminar como mi padre, como mi madre, muertos por el cáncer. Hay personas que se están preparando para morir de lo que se murió el papá o la mamá. Dice: mi mamá murió de cáncer y yo también me voy a morir de cáncer. Ya hasta se dieron el diagnóstico y todo de lo que se van a morir, porque no hay más esperanza. Lo probaron todo, sumado a la maldición que a veces le toca enfrentar en la casa, más la enfermedad, más la pobreza, más el desánimo. No ven sol, no ven estrellas, no ven nada. Y nada fuese que no ven una esperanza. Contrario, sin siquiera ver nada, encima vienen los golpes y más adversidad, y más problemas. Problemas con los hijos, problemas con los vecinos, problemas en el trabajo, problemas en todos lados. El apóstol Pablo dijo: no veíamos sol, no veíamos estrellas, y acosados por una gran tempestad. Dice la Escritura: ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Ellos entraron en ayuno. Cada uno empezó a ayunar a su Dios. Era una forma de sacrificarse. El último intento de salvarse. Pero así todo, pasaron los días. Y el apóstol Pablo los dejó para que ellos se den cuenta que sus dioses no tienen poder, no tienen fuerza. El Dios de la umbanda, el Dios de la brujería, el Dios de la hechicería no tiene poder para cambiar vidas, para dar esperanza. Tiene poder para destruir, porque la Biblia dice que Satanás salió para matar, para hurtar y para destruir. Algunos dicen: no, pero yo trabajo con el diablo y te voy a bendecir. Mentira, el diablo no puede bendecir. Él salió para matar, para hurtar y para destruir. Y algunos dicen: bueno, pero yo me hice el trabajo y mi esposa me quiere más. Bien, ¿sabes por qué te quiere más? Ahora te lo voy a decir. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. Porque te parece, porque sientes una brisa, un pequeño cambio en tu casa, sientes un pequeño cambio en tu economía y parece que ya tenés lo que deseas. Pero la esencia del diablo es matar, hurtar y destruir. Una joven un día le decía: pero el diablo me prometió que me iba a dar poder. Yo le digo: pero vos le crees al diablo. Me dijeron que si yo hacía un pacto iba a tener mucho poder. Yo le digo: pero ¿cómo le vas a creer al diablo si eres el padre de mentira? Él no puede bendecir, va en contra de sí mismo. En una oportunidad le dijeron a Jesús: tú echas fuera a los demonios porque tienes al mismo demonio y tienes ahí como un jueguito entre ustedes. Jesús lo miró y le dijo: pero ¿cómo? Si yo soy del demonio y echo fuera a los demonios, un reino dividido en sí mismo no prevalece. Si yo echo fuera a los demonios y soy parte de todos los demonios, ¿cómo voy a estar destruyendo lo que al mismo reino?
Un reino en sí mismo no puede dividirse, porque se desarma, se destruye. Satanás no puede hacer bienes, porque empezaría a destruir su propio imperio de la maldad. Satanás no puede hacer bondades. Pero pastor, si yo me sané cuando el trabajo, claro, acá está la respuesta. Soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. ¿Te parece? Así yo tenía un pariente que se le agarraban los demonios y salía, yo conté en otra oportunidad, salía enloquecido con calzoncillo, todo a correr la cuadra, ¡guau! Gritaba. Y allá venía otra vez el calzoncillo corriendo. Y la madre lo salía a buscar. No sabía qué hacer, le agarraban los demonios, lo turbaban. Entonces lo llevó a un curandero, le hizo una brujería, le hizo todo un trabajo. ¿Y sabes qué? Se le pasó. De verdad. Nunca más anduvo corriendo en calzoncillo. Algo tremendo, se sanó. Como dice la Escritura, capítulo 17, libro de los Hechos, 27, libro de los Hechos, verso 13. Soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. Levaron anclas e iban costeando Creta. Parecía que estaba todo bien. El asunto es que pasaron los años, varios años, hasta que se le decretó leucemia. Y ahí vino el problema. Ya no era correr como un loco. A un loco que corre en calzoncillo lo podemos calmar de alguna manera. Pero a uno que tiene leucemia es un poquito más difícil calmarlo. ¿Cómo hacer? Los médicos le dijeron que no tenía solución. Tiene leucemia, ¿qué vamos a hacer? En ese entonces él había atravesado muchas circunstancias en su vida, buenas y malas. Pero a ese punto había llegado ya el momento en decir basta. Ya basta. Dice que perdieron toda esperanza de salir con vida. Así le pasó a este pariente. Toda esperanza de salir con vida. Entonces apareció alguien que dio una voz de esperanza. El apóstol Pablo se paró y dijo: varones, ya hace cuánto que no están comiendo. Hubiese sido mejor obedecerme. Hubiese sido mejor escuchar el consejo de Dios, para no sufrir tanta pérdida, tanto sufrimiento en vano. Si yo sé que vas a terminar conociendo a Dios tarde o temprano. Algunos dirán: no, pastor, nunca a Dios, nunca jamás. Bueno, decí lo que quieras. Yo sé que vas a terminar conociendo a Dios tarde o temprano, porque la palabra dice, mi palabra, dice el Señor, no volverá vacía. Saldrá de mí, hará la obra que yo quiero que haga en el corazón y volverá a mi presencia con bendición. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Claro que sí! Finalmente ya no había brujo que pudiese solucionar el problema de mi pariente. Así que, junto con su esposa, entraron a una iglesia cristiana y aceptaron a Cristo en su corazón como único Señor y Salvador de sus vidas. Y lo que ya no tenía más esperanza, ya no había más esperanza de salir con vida de esa. Hasta el día de hoy está vivo. Dios lo sanó completamente. Dios hizo un milagro. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo es Dios! ¡Digno es el Señor! Yo te voy a invitar a que te pongas de pie hoy. El apóstol Pablo les dijo: por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído, le dijo, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Hubiese sido conveniente haberme oído. No salir de Creta para solo sufrir, llorar y volver al mismo lugar donde estábamos antes. Que tenemos que confiar en Dios. Entonces, la historia continúa. No la voy a leer porque esa es tarea para que lo hagas en tu casa. Te voy a contar el final de la historia. El apóstol Pablo ora a Dios. Le dice: Señor, sabes que nos metimos en un lío tremendo. Esta gente que no quiso obedecer tu voz. Pero sálvanos. Dice que el ángel del Señor vino esa noche a él y le dijo: el Señor escuchó tu oración y te concedió no solo que salves tu vida, sino Él va a salvar la vida de todos los que están aquí. Libres, esclavos, presos, soldados y gente importante, de todos, por tu oración. Solamente se va a perder la nave, nada más. Así fue. Después de tanto el viento que los golpeaba, golpearon contra una roca, la nave se despedazó y cada uno se agarró del pedazo de nave que quedaba y llegaron a una isla y salvaron sus vidas. Finalmente salvaron sus vidas. Él dijo: no vale la pena salir de Creta, recibir este perjuicio tan grande, este dolor tan grande,
y estar donde empezamos. ¿Creemos a la palabra de Dios o no la creemos? ¿Confiamos en nuestras fuerzas o le decimos a Dios que Él nos dé una señal? No confiar en las señales que nos da la vida. La vida te dará muchas señales confusas. Hoy te darán un puesto de trabajo que ganas miles y mañana te dirán, ya no te necesitamos más. Y te dejas llevar por las brisas del sur. Parece que tenés lo que estabas buscando, pero son señales confusas. Solo Dios es el que nos va a dar una paz duradera. Hay personas que están escuchando este mensaje y en esta noche quieren dar un paso de fe. Dicen, yo no quiero pasar todas estas peripecias para volver a llegar a donde empezamos. Ellos sintieron una brisa, dijeron, aquí está. En el mundo dicen que, el refrán dice que una golondrina no hace verano. Porque unas cositas te salgan bien no significa que todo te va a salir bien. El único que te garantiza bendición y victoria es el Señor. Vivir de la mano del Señor, vivir en bendición. Ellos escucharon al apóstol Pablo y el capitán dijo, yo no quiero que encadenen a nadie, suelten a todos los presos. Porque Dios le habló al apóstol Pablo y dijo que todos nos vamos a salvar. Entonces no dejaron encadenados a los presos. Si los hubiesen dejado encadenados, morían todos los presos y junto con ellos el apóstol Pablo, que iba como un prisionero a Roma. El capitán entendió que era el tiempo de actuar de una forma distinta. Dios le dijo, yo los voy a salvar a todos. A todos. Y el capitán dijo, si dijo a todos, salvemos a todos. Él hizo su parte también. Ahora tú tienes que hacer tu parte. Romper las cadenas que te atan de vergüenza, de timidez, del qué dirán. Estacionar tu vehículo por donde andes. Irte al baño, en tu trabajo, donde sea que estés escuchando este mensaje y decir, Señor, ¿para qué voy a confundirme porque alguien me dijo que todo me va a ir bien? O como un hermanito decía, ahora que estoy en Dios, dice, un montón de chicas me miran, decía. Claro, son las brisas del sur. Sí, suaves. Ahora, zarpá de Creta, vas a ver lo que te pasa. Vas a sufrir todos los desastres y las contingencias que le tocó sufrir a esta gente por no obedecer la voz de Dios. Si alguien hoy quiere tomar una decisión de fe, si dice alguien, Señor, yo entiendo tu palabra y hoy quiero recibirte como Señor y Salvador, yo voy a invitarte a que cierres tus ojos. Los que están escuchando este mensaje por radio, que desean aceptar a Jesús como único Señor y Salvador, pueden cerrar sus ojos, repetir esta oración después de mí que dice, Señor Jesús, en este día quiero recibirte en mi corazón como mi único Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por mis errores. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor, yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de los Cielos. Aleluya. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas_hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.